En tiempos de Cristo Jesús habían doctores de la ley, habían sumos sacerdotes, habían escribas, habían grandes fariseos que eran expertos en la ley. Curiosamente, Jesús no escogió a ninguno de estos expertos en el templo, expertos en la Torá, expertos en la Biblia. Jesús escogió hombres comunes y corrientes, hombres sencillos, hombres humildes, hombres sin pocos estudios, hombres para colmo de males, débiles, frágiles y que constantemente fallaron. Hoy la iglesia nos manda celebrar la solemnidad de uno de esos sencillos hombres. Me refiero a Santo Tomás, apóstol. Y Santo Tomás aparece varias veces en el Evangelio. En primer lugar, aparece en el capítulo 14 del Evangelio de Juan, donde Jesús dice, me voy. Y Tomás dice, Señor, ¿a dónde vas? No sabemos el camino. Tomás aparece acá otra vez como el hombre preocupado por encontrar un camino a seguir, por encontrar un sentido, por encontrar una meta. Y esto es importante. La segunda vez que aparece Tomás es en el capítulo 11 del Evangelio de Juan, cuando Jesús dice que tiene que ir a Betania porque Lázaro está enfermo. Todos los demás discípulos le dicen, Maestro, no puedes ir. Allá te querían matar. Tomás es el único que dice, vayamos también nosotros para morir con él. Tomás es el compañero, es el amigo, es el solidario, es el que está dispuesto a morir junto a Jesús. Luego Tomás aparece en Mateo capítulo 10, cuando Jesús los llama, y obviamente aparece en Hechos de los Apóstoles capítulo 1, cuando los apóstoles están reunidos para recibir la fuerza del Espíritu Santo. Pero el Evangelio de hoy, Juan 20, 24 al 29, es el que nos presenta un detalle por el que más conocemos a Santo Tomás. Sus dudas, su incredulidad. Pues dice el Evangelio que Jesús se aparece a los apóstoles que están a puerta cerrada por miedo a los judíos, pero no está Tomás. Y entonces aquellos hombres están felices, realizados, encantados de la vida porque han visto al Señor, y cuando Tomás llega le dicen, nos hemos encontrado con el Señor ha resucitado. Y Tomás dice, no creo. Si no meto mis dedos en los agujeros de sus manos y no meto mi mano en su costado, no creeré. Tomás aquí aparece como el incrédulo. Pero lo más lindo y lo que aprendemos de Tomás son unas tres cosas. Primero, Tomás nos enseña a perseverar en medio de las dudas, en medio de las incertidumbres, en medio de no tener plena certeza. Tomás perseveró 8 días. Tomás está con la comunidad. Tomás valora la familiaridad, valora el
aspecto comunitario. Esto es importante. Jóvenes, nunca se vayan de la casa dejando las puertas cerradas. Si alguna vez se van de la familia, si alguna vez se van de la comunidad, si alguna vez se van de la casa, por favor, dejen las puertas abiertas. Porque tarde o temprano se tiene que regresar. Y qué maravilloso cuando valoramos la comunidad y si tenemos que irnos, dejar las puertas abiertas. Segunda cosa que aprendemos de Tomás es que no habla de Dios a los demás. No anda predicando de Dios o hablando de Dios. No piensa mucho en Dios, no ha hecho teología sobre Dios, ni anda hablando de Dios. Tomás nos enseña a hablar con Dios junto a la comunidad, junto a los demás. Esto es maravilloso. No tanto hablar de Dios, sino hablar con Dios. ¿Cuántos problemas se podrían arreglar? ¿Cuántos matrimonios se podrían reconciliar? ¿Cuántas enemistades podrían volverse grandes amigos? ¿Cuántas asperezas se podrían limar con unos minutos hablando con Dios? Tomás no habla mucho de Dios. Tomás habla con Dios, pero junto a la comunidad, junto a los demás. Y tercera gran enseñanza de Tomás es que su máxima confesión, que por siglos ha hecho la iglesia en la Eucaristía, nace cuando experimenta las heridas de Jesús. Cuando mete sus dedos en los hoyos que habían dejado aquellos duros clavos. Cuando mete su mano en la terrible herida del costado de Jesús, entonces exclama: Señor mío y Dios mío. Toda herida, todo sufrimiento es un llamado a encontrarnos con Dios. Las arrugas que expresan el sufrimiento de tus abuelos deben de hablarnos y deben interpelarnos. Las lágrimas de una madre de familia, el dolor de una madre de familia, el sufrimiento y la amargura de una madre de familia por vernos grandes, debe llevarnos a experimentar a Dios. El cansancio de un padre de familia, el sufrimiento de un padre de familia y a veces las lágrimas de un padre de familia deben llevarnos a encontrarnos con Dios. Simple y sencillamente porque creemos. En Mateo 25:31 en adelante, cuando Jesús dice: lo que hagan a uno de estos mis pequeños, conmigo lo hicieron. O mejor dicho, vengan, benditos de mi Padre, a heredar el reino preparado hasta la fundación del mundo, porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve desnudo y me vistieron, en la cárcel y me fueron a ver. En estos que sufren, que a veces son los que están a nuestro lado en la casa, es donde podemos encontrar a Dios. Tomás, al experimentar el dolor de Jesús, entonces exclama: Señor mío y Dios mío.
que el saber de las lágrimas de tus abuelos, que el saber de las lágrimas de tus padres, que al saber del llanto que experimenta hoy este mundo, esto nos haga confesar a Dios como Señor mío y Dios mío. Que el Señor te bendiga.